Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues como cada jueves a la hora en punto, son las 8 y estamos aquí, Alma Aldana y Claudia Hernández, hijas del viento, a la expectativa, con toda la ilusión y las ganas de compartir. Ahora tenemos a una especialista experta con más de 50 años de experiencia, de una riqueza terapéutica que nos viene a compartir Rosa Dori. Ella es psicoanalista, clínica humanista, transpersonal consteladora y biodescodificadora. Es doctora en psicología clínica por la UNAM, se especializó en psicoanálisis infantil y psicodrama en el Centro de Alfred Binet de París, terapeuta sexual en la Asociación Mexicana de Salud Sexual, especialista en adicciones y alcoholismo por el Centro de Atención Integral a Problemas de Alcoholismo, psicoterapeuta analítica de grupo en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, ANPAG. Estudió psicología transpersonal con el doctor Alfonso Ruiz Soto, biodescodificación, y también se graduó como terapeuta de abrazo de contención en el Instituto PRECOP y como consteladora familiar también, además de formarse en constelaciones con varios maestros, entre ellos Hellinger. Es catedrática en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica y también ha trabajado en la Facultad de Comunicación Humana, conferencista y tallerista internacional, entre los cuales se cuenta el taller Reflexiones sobre nuestro erotismo que realizó en China dentro del Congreso Mundial de Mujeres de Beijing. Alma. Sí, en 1995 Rosa estuvo en el Congreso de Beijing, maravilloso. Y bueno, su trabajo terapéutico con las Naciones Unidas en 1995, la UNICEF la contrató para instruir a los promotores de salud que atenderán a los damnificados en el terremoto del 85, con sus grandes trabajos para apoyar a médicos, psicólogos y terapeutas, y sus trabajos mamut, que es muy importante decirle, los grandes grupos de trabajo. Estuvo trabajando en guarderías, campamentos, albergues, escuelas, y en 1997 fue contratada por Naciones Unidas para trabajar en Guatemala con los exguerrilleros en la parte de la salud mental, los talleres para cambio de vida, que tuvieron lugar en 8 campamentos de concentración. Esto es importante mencionarlo. Investigadora y autora de varios libros, entre ellos Constelaciones Familiares y Abrazo de Contención, en 2007, perdón, y los 50 años de psicología aplicada, datos biográficos, constelaciones familiares y varias cosas, muchas más publicaciones. Bienvenida, Rosa, es un honor para nosotras tenerte. Qué bueno que hay gente que nos está viendo y escuchando. Bienvenida, es un honor y honor a quien honor merece. Rosa, un abrazo. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias, Rosa, Dorin. Pues precisamente hoy vamos a trabajar sobre el tema de grupos y más grupos. Y pues platícanos, Rosa, por qué este título, por qué esta temática, cómo es que te incursionaste en toda esta visión del trabajo con grupos. Bueno, cuando ustedes me invitaron, yo dije, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué cosa es lo que me identifico más? Dije, pues me identifico con los grupos, me siento cómoda en los grupos, he trabajado distintos tipos de grupos. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad estudiando la carrera de psicología, el rector iba a tener un congreso mundial de rectores y entonces no quería contratar a traductores profesionales y entonces preguntó a todos los alumnos quienes hablaban algún idioma para que pudieran trabajar con él cuando vinieran los visitantes del extranjero. Y nos agrupamos 60 personas y entre las 60 teníamos 12 idiomas distintos. Y entonces todo el tiempo trabajamos con los rectores y andábamos para arriba y para abajo
y ya nos hicimos bastante amigos los 60 y formamos una asociación que se llamó AGUI, Asociación de Guías Universitarios Intérpretes. Y esa AGUI, luego el rector nos llamaba cuando venía la reina Juliana de Holanda o de quién sabe dónde, y después el presidente, que creo que era López Mateos, nos empezó a llevar a su casa de A3 o de A4 según los idiomas que necesitaba para que fueran alumnos de la universidad que hacían las traducciones. Y bastante tiempo, varios años después, empecé a trabajar en grandes congresos donde ya con micrófono y todo hacía interpretación simultánea. Y en ese congreso de AWI, con los rectores, conocí a mi primer marido, que fue el papá de mis primeras hijas. Recuerdo, Rosa, que fuiste traductora simultánea en el cuarto Congreso Mundial de Sexología. Con Juan No me Luis acordaba. Álvarez Gallo. Ok. Síguele, Rosita, por favor. Bueno, entonces ya dijeron todo lo que estudié. Entonces les voy a contar algunas cosas que yo creo que son interesantes. En 1970, yo ya me había graduado, estaba estudiando terapia de grupo y ya tenía pacientes que venían de manera individual o que venían de pareja o venían de familia. Y mi esposo en ese momento era también psicoanalista y psiquiatra, incluso fundador de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un trabajo para grupos de parejas? Vamos a llamarle laboratorio de parejas. Y entonces convocamos a 6 o 8 parejas que tenían que reunirse en X hotel el viernes a las 4. Cada pareja tenía una recámara diferente y teníamos una aula grandotota para que estuvieran todas las parejas juntas y trabajábamos el viernes hasta las 11, el sábado hasta la 1 de la mañana y todo el domingo íbamos viendo las diferentes problemáticas que tenían cada quien en su pareja y ellos se iban haciendo, se conectaban porque comíamos juntos, cenábamos juntos, había algún tiempo que era libre y que ellos se comunicaban entre sí. Y como 10 o 12 años, con José Luis trabajamos Laboratorio de Parejas, que era un grupo atípico que yo no había escuchado que nadie hacía. Más o menos para 1976, yo ya me había graduado de terapeuta de grupo y dije, ¿cómo empezaré, no? Me puse de acuerdo con el doctor Octavio Márquez y dijimos, vamos a trabajar en la cárcel. Ahí ya hay mucha gente y ya están agrupadas, va a ser más fácil, ¿no? Entonces llamamos a 18, como nos apareció de la A, de la K, de la M, y los juntamos y les dijimos, Octavio y yo, no dijimos el psiquiatra y la psicóloga, vamos a venir todos los viernes de 3 a 5 para platicar con los que quieran. Lo que aquí se dice, aquí se queda. No se lo vamos a contar a nadie y nadie lo va a leer ni a escuchar. Y ustedes, me parece que como nosotros, se van a sentir a gusto de decir lo que les preocupa, lo que hacían antes, lo que quisieran para el futuro. Y así tuvimos un primer grupo en un reclusorio de hombres, después trabajamos en un reclusorio de mujeres y después, en realidad trabajamos en 3 cárceles y en las 3 cárceles, cuando las autoridades se daban cuenta que había una unión y que había un compañerismo entre todos y que nosotros no dejábamos entrar a ningún vigilante y que no pasábamos ningún reporte a la dirección ni nada, pues entonces en las 3 cárceles se estaba dando un ambiente tan emotivo, tan distinto, que en las 3 nos mandaron a paseo. No obstante que creo que trabajábamos gratis.
Así que empezamos con los reclusorios. ¿Y eso fue en qué año? ¿Como 1980 o antes, Rosa? No, yo creo que era en el 76. Algo así, ¿no? Mucho Sí, antes, en 1976. sí, 76. Bueno, yo como ya tengo más de 80 años, pues muchas historias que les voy a contar pueden tener 30 o 40 años. Claro, eso es maravilloso, tener a alguien que nos ha dado tantas cosas y poderla guardar en esta memoria de este grupo que tenemos Claudia y yo. Dime, ¿y cómo empezaste este trabajo y el amor por tus grupos? ¿Cómo empezaste a hacerlos? A partir de ahí, de los 70. Bueno, porque yo misma me fui a psicoanalizar, pero no de manera individual, sino que fui en grupo. Entonces trabajaba con el doctor Palacios, yo como paciente, y me di cuenta que en el grupo uno aprende de sus compañeros y del terapeuta, no solo del terapeuta, sino que aprendes de las experiencias de los demás y que se hacen unos ligos de afecto muy interesantes, ¿no? Así es, así es. Entonces, psicóloga, traductora, me acuerdo muy bien del Cuarto Congreso Mundial de Sexología en México en el 79, donde fuiste traductora. Y Bueno, luego, Rosa, les voy a contar de terapia sexual. sí, Yo me por favor. gradué en el AMSAC, que Ujú. dirigía el doctor Eusebio Rubio, y entonces después me dijo, ahora que ya no, ya que te graduaste, que ya no vas a venir a clases, ¿por qué no nos das una mano y te vienes a trabajar tal vez 1 o 2 tardes? Yo le dije, pero ¿tienen tantos pacientes? Y me enseñó una lista de 120 personas que estaban esperando su primera entrevista. Dice, mira todos los que quieren venir a terapia sexual. Y le dije, yo pensé, ya parece que me voy a ir ahí una tarde y voy a ver 5 o 6 pacientes y todavía quedan 115 o 110 o quién sabe cuántos. Lo pensé 2 días y le dije, Eusebio, tengo una idea muy buena. Me vas a dar 15 pacientes y vengo 2 horas seguidas y los veo a los 15. Me dijo Eusebio, pero ¿cómo? ¿Cómo crees? Ni siquiera Helen Singer Kaplan, ni Masters y Johnson, nadie ha hecho grupos de sexualidad. Si tienen que venir a hablar de cosas tan serias, tan íntimas. No, Rosa, no puedes hacer un grupo de terapia sexual. Entonces lo pensé otros 2 días y yo pensé, en AA la gente cuenta cosas durísimas. En los grupos de tuberculosos todos tenían que esconder su sangre y que guardar las apariencias porque le salía sangre por todos lados. Pues hay muchas cosas privadas que se pueden trabajar en grupo, pensé yo. Pero de todas maneras un poco me había espantado Eusebio y entonces le dije, bueno, ya sé, voy a venir de 3 a 5 y me das 15 mujeres y de 5 a 7 me das 15 hombres y no se van a revolver. Y tal cual. Y resulta que las mujeres y los hombres en 3 o 4 meses estaban todos dados de alta, todos habían resuelto su problema, la mayoría de mujeres eran preorgásmicas, la mayoría de los hombres tenían eyaculación precoz y alguna que otra cosita. Y ya cuando sentí confianza, dije, ya sé lo que voy a hacer. A ver, dime. No, que me acuerdo muy bien de tus grupos. Continúa, porque quiero que platiques del primer grupo en AMPAC también de sexualidad. Entonces dije, voy a invitar a Alma Aldana, que ya era egresada y que ya era maestra de AMSAC, y que venga conmigo y ya vamos a Lampag, donde yo me sentía más en mi casa, y entonces hacemos un grupo mixto, que estén los hombres y las mujeres revueltos. Ya metemos 15 de una vez, que cada quien hable de lo suyo. Entonces era muy lindo el trabajo, porque primero empezábamos con música, con movimiento, la gente se relajaba, dejaba su bolsa, sus zapatos, trabajábamos creo que descalzos sobre una alfombra, y había cojines, no sillas, sino que nos tumbábamos en el piso, y ya hablábamos de cómo están en este momento, cómo les fue en la semana, etcétera. Y después hacíamos 2 grupos, Alma tomaba un grupo, yo tomaba otro, y ya platicaban sobre sus tareas o las cosas que habían ido a hacer progresivamente
en los días que no nos vimos para que pudiéramos ver qué es lo que seguía para cada quien. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que como si fueran fichas de dominó, cuando uno tenía ya orgasmo, otra y otra y otra, y a la otra semana 3 y a la otra semana 4, y el grupo quedó abierto, o sea, gente salían, se daban de alta nuevos, venían, entraban otros nuevos, y así nos pasamos, no sé si 8 años, Alma. ¿Cuántos años estuvimos? No recuerdo muchísimo si nos ayudó Lili Friedman, a veces Jorge y otra chica que no recuerdo. ¿Sabes, Rosa? Reina Hernández. Reina Hernández, ¿sabes, Rosa? Fueron los primeros grupos en AMSAC, los que tú hiciste, y en AMPAC, del mundo de terapia sexual. Esto es algo, un dato muy, muy importante. Y hace 5 años me pasó algo muy chistoso. Tomé un taxi aquí donde vivo, y cuando ya me estaba bajando, saco un billete para pagarle al señor. Dice, no, doctora, no le voy a cobrar. Y digo, ¿y usted cómo sabe que soy doctora? Dice, ¿no se acuerda de mí? ¿No se acuerda que yo me venía muy rápido y que cuando la conocí a usted ya empecé a tener eyaculación normal? ¿No se acuerda? Me llamo fulano de tal y la conocí en el AMPAC y usted trabajaba con otra chava y usted me curó. ¿Cómo cree que le voy a cobrar si mi vida cambió después de usted? Qué maravilloso. Rosa, ¿cómo era la apertura en esa situación? ¿Cómo se iba dando la apertura de las personas al trabajar en grupos de estos aspectos de intimidad sexual? Pues ellos sabían que teníamos una amiga, Patty Kelly, más bien creo que era amiga de Alma, que nos boletinaba por el radio. Entonces venían muchos que eran veladores y muchos que eran taxistas. Y también venían mujeres y también venían a veces el hombre y la mujer. Pues exactamente así. ¿Por qué están aquí? ¿Qué piensan resolver? ¿O por qué creen que les podemos ayudar? Y más o menos íbamos dando la definición, y después de que el primero o la primera se aventaba, ya todos se iban relajando, relajando. Para el final de la segunda hora, ya todo era como entre cuates. Excelente. ¿Y cómo era la diferencia? Por ejemplo, hombres y mujeres tenían el mismo grado de apertura, ¿cómo se iban sensibilizando poco a poco los grupos? Pues fíjate que los hombres se dirigían a las mujeres y le preguntaban por qué es tan importante hablar antes de tener una relación sexual. ¿A ti qué te molesta que tu marido se venga rápido y cómo harías para que las cosas cambiaran? Los hombres les pedían tips a las mujeres les pedían tips a los hombres, y a veces hablaban con el compañero de la sesión, cosas que no habían hablado en la cama con su pareja con la que vivían hace 20 años. Pues creo que esa es una riqueza muy importante, y sobre todo el hecho de poder, de cierta manera, hacer ese trabajo colaborativo donde pudieran aprender de las distintas vivencias, como bien comentas, Rosa. Rosa, en 1980 empezaste a trabajar también con José Luis González. ¿Qué fue el trabajo que realizaste ahí con él? No, él y yo trabajamos desde mucho antes, desde 1974, algo así. Pero, por ejemplo, me acuerdo que hubo los sismos en 1985, unos temblores muy fuertes que hubo en México. ¿Se acuerdan? Terremoto, nada Un más. jueves a las 7:20 de la mañana. Sí. Entonces, a los 2 días de que hubo el temblor, yo fui a la delegación Tlalpan y dije que quería ayudar. No sabía cómo iba a ayudar, no sabía qué me iba a encontrar. Me subieron en una camioneta y me llevaron a un albergue en Peralvillo. Y llegué al albergue de Peralvillo y había como 50 personas, más o menos 28 adultos y más o menos 22 niños. Y yo iba con 8 personas que iban en el coche, que yo ni las conocía, ni nadie sabía si eran psicólogos o eran pintoras o eran bailarinas o qué eran. Y yo llegué ahí y enseguida empecé a aplaudir y a caminar por todos lados, y dije, vamos a jugar a la rueda, vamos a jugar a la rueda. Entonces la gente se acercó
cómo vienen a jugar a la rueda después de un temblor como estamos. Total que nos sentamos en un círculo, más o menos unas 25 o 30 personas, tal vez 2 o 3 niños, pero sobre todo los adultos, y dijeron, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y yo dije, se trata de que cada quien diga cómo se llama, cómo se siente y dónde estaba cuando empezó el temblor que fue en la mañana, que había sido el más fuerte, porque el otro a las 7 y pico de la noche no era tan fuerte. Pero aquí ya era sábado, ya habían pasado 2 días del temblor. Entonces la gente empezó a decir cómo se llamaba. Me parece que yo tenía una pelota y que cuando aventaba la pelota, el que la recibía tenía que decir su nombre. Y si la recibía una persona que ya había dicho su nombre, los otros decían, Gloria, Gloria, eres Gloria. Carlos, Carlos, tú eres Carlos. De manera que en esas 2 horas, aparte de que mucha gente lloró y que nos contaron cosas espantosas, pues muchas personas se aprendieron los nombres de las personas con las que iban a convivir quién sabe cuántos días. Y este jueguito que se me ocurrió así de la nada fue muy, muy importante porque después supe que había albergues que ya tenían 10 o 15 días y que las personas se llamaban la señora que no encuentra a sus hijos, el señor que cree que su mamá se murió, la señora cuyo hermano quedó atrapado en los escombros. No tenía nombre, no eran Carlos, ni María, ni Jesús, sino eran cada quien con el accidente que había tenido después del sismo. Después de ese día, 4 días después, a José Luis González, a Jorge y a mí, nos llevaron con un grupo de 18 personas que estaban casi paralizadas, porque eran psiquiatras, eran médicos, eran psicólogos, eran enfermeras, y habían entrado en pánico y se habían declarado enfermos, pero habían venido a Lampag a pedir ayuda porque no sabían cómo salir de esta situación en la que no se atrevían a moverse para ningún lado. Y entonces, después de que hablaron con nosotros, de que contaron su experiencia en el temblor, lo que se supone que ellos podían hacer según si eran enfermeras o si eran psiquiatras o si eran psicólogos, hasta que poco a poco se fueron desafanando estas 18 personas y ya se declararon que podían empezar a trabajar. 5 días después, me invitaron al hospital de Pemex en Azcapotzalco y llegué con Jorge Angulo, que también era mi coterapeuta, y estuvimos con 70 personas y entonces les dijimos que para empezar cada quien no iba a ser sí mismo, sino que iba a ser otra persona y que cada quien iba a representar a alguien cuyo texto les hubiera impactado y entonces contaban, pues yo estaba lavando la ropa, era muy temprano, mis hijos ya se habían ido a la escuela y bla, bla, bla. Aunque fuera un señor, contaba lo que una señora le había contado. Y así cada quien hablaba en lo que se llama role playing como otra persona. Y entonces empezaron a aparecer unas historias espantosas de lo que había sido el temblor esa mañana del jueves. Y de pronto, un señor, un hombre, dice, pues yo solamente tengo 2 días de nacido, pero quiero contar lo que me pasó. Yo acababa de nacer un día antes y estaba en ¿cómo se llama? En una cunita. En una cunita cuando empezó el temblor y se cayeron las piedras y se cayó la arena y yo estuve atrapado con otros niños y yo lloraba y lloraba, pero ya no estaba mi mamá y yo gritaba y oía a otros niños que gritaban y de poco en poco yo creo que me morí en el segundo día de que viví. Prácticamente eso es lo que quiero compartir. Rosa, eres muy reconocida por tus grupos mamut y grandes grupos. Ahí empezaste a trabajar muchísimo, ¿no? Bueno, más o menos
no sé en qué año, como en el 80 tal vez, hubo en México un congreso mundial de terapeutas de grupo. Entonces mi marido, que era José Luis González, invitó a Jorge Margolis y a mí y dijo, ahora que va a venir tanta gente que sabe grupos, ¿por qué no hacemos un supergrupo que se llame Grupo Mamut? Y entonces empezamos a decir, ¿y qué haríamos con el Grupo Mamut? ¿Y de qué se trata? ¿Y por qué Mamut? Y entonces nos aventamos con todos los expertos de terapia de grupo que venían de diferentes países. Y empezamos con movimiento y con música y que la gente circulara y que se vieran y que se saludaran con el codo o con el hombro, etcétera, etcétera. Y al final quedaron como 3 horas y estaban todos encantados y nos dieron las gracias. Y luego ya empezamos a pensar qué sería un grupo mamut. O sea, como que primero hacemos las cosas y luego pensamos, pero casi no nos equivocamos. Entonces pensamos, un grupo mamut debe tener por lo menos 50 personas y no tiene límite. A ver hasta dónde llegan. Y luego de que empezamos a hacer ese grupo mamut, primero con psicólogos, de pronto en un congreso de ingeniería, de arquitectura o de quién sabe qué, nos empezaron a hablar para decir que si podíamos ir al precongreso para hacer un grupo mamut, para que la gente se alivianara, se riera, se empezaran a conocer antes de que empezara el congreso, y empezamos a ir a muchísimos congresos a hacer el grupo mamut. Pero regresando al temblor. Sí, regresando. Hubo un grupo de médicos y sobrevivientes del Hospital Juárez y del Hospital General. Eran 190 que pidieron ayuda en Ciudad Universitaria y a nosotros nos llamaron para que fuéramos al Instituto de Biología. Y yo trabajé con 3 coterapeutas, casi no los conocían, no nos conocíamos entre sí, pero los 190 habían llegado porque sobre todo había R1, R2, R3 que querían saber qué iba a pasar con su escolaridad después del temblor. Entonces, de esos 190 que fueron invitados a hablar de cómo se sentían, qué esperaban, qué habían visto y todo eso, dijeron que les había encantado, pero que ellos creían que les iban a hablar de su situación académica. Y nosotros les dijimos que si querían podíamos hacer un grupo dentro de 2 días y que podíamos seguir hablando del temblor. Ya no vinieron los 190, pero sí volvieron 140 de ellos que querían seguir profundizando en situaciones emocionales. Creo que es muy importante esta parte del trabajo también con el personal de salud, con el personal que nos involucramos en el cuidado y la atención de otras personas. Y entonces esta parte del trabajo hacia cómo se sintieron, cómo experimentaron, ¿qué experiencias te dejó a ti de aprendizaje, ese compartir? Bueno, que después de 2 o 3 trabajitos, de pronto yo sentía que me podía dar un ataque de ansiedad o que me podía volver loca o que ya tenía demasiada información y ya había sentido, pensado y acompañado a la gente que estuvo enterrada por 7 horas, por más. Y entonces me acordé que había una serie de Charles Chaplin que estaba en la universidad y que me voy volada y digo, esta ha de ser la risoterapia. Y ahí me tienen carcajeándome con Charles Chaplin en unas películas mudas y otras que creo que sí hablaba. Y me relajé de poder carcajearme y poder meterme en la vida de Charles Chaplin mientras que estaban pasando las cosas que pasaron en México, ¿no? Y ahí pensé que sí, que la psicoterapia era muy buena. Más o menos en el mes de octubre, después del temblor, UNICEF nos contrató a Jorge Margolis, a José Luis y a mí, y nos dijo, les vamos a mandar 100 personas para que los formen como promotores de salud mental
y que los 100 puedan trabajar en grupos grandes, porque las demandas son por todos lados, por todas las veces, por todas las horas, y realmente no podemos satisfacernos con grupitos de 8 personas o de 1 por 1, porque si muchos terapeutas estaban traumatizados, otros estaban paralizados y otros ya no se daban abasto. Genial. Fue muy interesante que ustedes formaran estos grupos mamut. Primero los grupos y luego los grupos mamuts, que son muy interesantes. Y bueno, ¿qué nos puedes decir más del sismo? Y si no, me acuerdo que... Bueno, después del sismo, en el año 1986, me hablaron a mí unas personas que trabajaban en San Juanico. Ándale, la explosión de San Juanico. Sí. Entonces, San Juanico había tenido unos incendios y explosiones en el año 1984. Y resulta que había unos niños que eran como 25 que no podían reírse, no podían jugar, no podían aprender, estaban como traumatizados. Y los maestros que los tenían les habían prohibido hablar de lo que pasó en el incendio. El incendio fueron varios, hubo 400 muertos, hubo 5,000 heridos y hubo 200,000 personas desalojadas. O sea, fue una cosa brutal, pero en el 84. Entonces, esos niños que les tenían prohibido hablar de lo que vivieron, los juntamos y directamente les dijimos qué pasó cuando hubo los incendios, tú dónde estabas, tú con quién vivías, tú qué hiciste, qué le pasó a tu mamá, qué le pasó a tu papá. Y ya les íbamos preguntando y les dejamos abierta la posibilidad de contarnos las cosas que los tenían asfixiados, que les tenían prohibido hablar de eso precisamente. Precisamente tú hablas de esta parte de la importancia de los abrazos de contención. También involucra estas vivencias que tuviste como para haberte motivado a hablar de esta parte de la trascendencia de los abrazos de contención. Es que el abrazo de contención es una técnica que creo que creó Martha Welch y trajo a México Gina Prekop, y que es otra cosa distinta. El abrazo de contención generalmente es una mamá o papá con un hijo o hija, y entonces se trata, sobre todo se utilizaba al principio para niños autistas, entonces lo sujetaban al niño en lo que se llama postura de madre nutricia, así bien pegadito, como si le fueran a dar el pecho, y entonces obligaban al niño a ver a la mamá, porque los niños autistas como que no se conectan. Entonces yo estudié esto como con todas sus fases que son distintas, abrazo de reconciliación, abrazo de encuentro, etcétera. Pero yo luego, eso lo cambié, o sea, lo empalmé un poco con constelaciones familiares, un poco con lo que yo sabía de parejas, y creé una técnica que se llamó acuerdos sobre la colchoneta. Entonces yo tenía en el consultorio un gigantesco colchón king size y tenía cojines y tenía almohadas, y entonces venían 2 personas solamente que no se ponían zapatos, ni yo me ponía zapatos, y yo estaba casi siempre de pie, pero muy cerca, y las 2 personas que estaban en la colchoneta, pues claro que se sentían muy cómodas y que podían aguantar, porque el acuerdo sobre la colchoneta puede durar 2 horas y media o 4 horas, ¿sí? Entonces, de acuerdo sobre la colchoneta, dices, a mí me permitía observar todos los movimientos corporales, incluyendo los pies, la manera de respirar, suspirar o contraer los músculos.
Desde el comienzo yo observaba la postura que cada uno elegía, el lugar que tomaban en el espacio y el momento en que acepta o rechaza a la otra persona. Entonces yo estaba vigilando que todas las frases empezaran por yo, mi, me o a mí. O sea, no, si tú no te hubieras ido, si tú me hubieras hablado, si tú hubieras tenido confianza, sino a mí me duele que tú esto, a mí me preocupa el otro, yo, y entonces la comunicación se iba como regulando para que no fuera una cosa que podía llevar semanas o meses. Había personas que venían al acuerdo sobre la colchoneta que habían empezado a separarse o que decían que se iban a divorciar, hazte cuenta, hace 14 meses y seguían hablando y ni se divorciaban, ni se amaban, ni se dejaban. Y entonces en el acuerdo sobre la colchoneta, yo conseguía que si la pareja se iba a separar, que también dejaran algún tiempo para decir qué cosas buenas viví contigo, qué cosas yo te agradezco de lo que tuvimos juntos, de qué me quiero despedir ahora que ya no nos vamos a ver, y ponerse de acuerdo sobre todos los detalles, que si los niños, que si el dinero, que quién se sale de la casa, etcétera. Sí, ha sido muy innovadora de muchas cosas que has iniciado con colegas importantes como José Luis, ¿no? González. Y Jorge Y Margolis. y muchos otros. Por eso la entrevista para nosotros es hacerte un honor por tantas cosas que iniciaste y que queden recordadas, ¿no? En la memoria de estos homenajes que le hacemos a las mujeres que han hecho algo. Y bueno, en 1900, fuiste a Guatemala a firmar. Ahí está. En 1998, Jorge Margolis fue contratado por UNICEF para llevar 10 terapeutas que supieran manejar grupo amplio. En Guatemala había habido una guerra interna por 37 años. Había personas que hace 15 o 22 años o 18 que eran usando otro nombre que no era su nombre verdadero. No sé cómo se dice eso. En total tenían 3,600 guerrilleros que estaban agrupados hacía varios meses y que estaban a la orilla de un río, detrás de tal cerro, vivían en tiendas de campaña, UNICEF los alimentaba, tenían que pasar ahí 3 meses en total antes de ir a la vida normal. Entonces nosotros que éramos 10, hicimos grupos. El grupo más chico que yo manejé tenía 400 personas. Wow. Los veíamos varias horas, varios días a cada grupo. Entonces nos centramos en 3 cosas. ¿Cómo era tu vida antes de que empezaras a volverte clandestino, antes de que te metieras a la guerrilla, ¿no? O sea, ¿a qué te dedicabas, con quién vivías, qué habías estudiado, en qué trabajaste, etcétera? Esa era una parte muy importante que les permitía acordarse de dónde vinieron y qué pasaba a tu alrededor que decidiste volverte guerrillero y estar en esta situación. Otra parte de las preguntas se centraban aquí, en esta acumulación donde están ustedes 3,600 juntos, cómo es la vida, cómo es la comida, durmiendo en estas casas de campaña, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Y ya el tercer momento, antes de que nos despidiéramos de cada grupo, era concentrarnos en de ahora en adelante, cuando regreses, a quién vas a buscar, con quién vas a vivir, cómo va a ser tu vida, a qué te piensas dedicar, etcétera, etcétera.
porque ya venían haciendo planes para una vida normal, digamos. Wow. Eso fue en 1998. ¿Y qué otras intervenciones tuviste en el extranjero, Rosa? ¿Qué otras intervenciones? ¿Qué otros aprendizajes? Ah, pues hay una muy chistosa. Bueno, fíjate que yo había ido, me parece que a Canadá, a dar un congreso, y ahí conocí unas pelotas que se llaman healthy balls, o sea, pelotas saludables. Son dos esferas, están en el otro cuarto de allá, ¿no? Que se supone que las das a caminar dentro de la mano. A verlas. Ah, ok, sí, sí, sí. Estas esferas están circulando en mi mano y el chiste es que no se toquen. También hay más grandes, estas son medianas. Cuando las esferas están caminando en mi mano, resulta que yo estoy dando un masaje a terminaciones nerviosas que tienen que ver con el cuerpo, con el cuello, con la cintura. Entonces yo cuando conocí estas pelotas en Canadá, me enamoré de ellas y traje como 6 pares. Y entonces se las explicaba a alguien que tenía tortícolis o que tenía una inflamación en no sé dónde. Y total que yo me la pasaba llevando las pelotas a una casa y regresándolas a otra casa porque todo el mundo quería jugar con las pelotas, que están un poco pesadas y a veces tienen imanes. Entonces, a mi marido lo invitaron a trabajar, me parece que en el año 2001 o 1999, a dar una conferencia en China. Y yo me fui para allá con él y encontré a unas personas que fabricaban estas pelotas. Así es. Les dije que yo quería vender pelotas en México y ya nos cambiamos el teléfono, la dirección y les compré 1000 pares de Healthy Balls. Pero entonces estas pelotas en México yo las bauticé como esferas vitales y les llamaba ESVI. Pero escribí un artículo muy bueno que hablaba de estas pelotas que además tenían 700 años de ser usadas en China y que servía para relajarse como si te hubieras dado un masaje o algo por el estilo. Y entonces ya cuando me llegaron 1000 pares de ESVI y que tenía mi artículo escrito, que lo registré en la Secretaría de Educación Pública y todo, entonces contraté 2 o 3 personas que las empezaron a vender, creo que en el centro de Coyoacán y no sé en cuál mercado. Y las pelotas se vendieron así, así. Entonces, en poco tiempo, yo había vendido 17,000 pares de pelotas. Hasta que un día tenía un paciente que me requería mucho trabajo porque estaba al borde del suicidio y yo tenía que firmar papeles y las mujeres que vendían las pelotas querían más para llevar y no sé qué. Y dije, no, este negocio está muy bueno, pero me está invadiendo mi campo de trabajo y ya dejé las esferas vitales. Y bueno, resulta que más o menos en el año, a ver, creo que lo apunté por acá. Sí, en 1995 hubo en China una reunión de mujeres del mundo y entonces mi hermana Teresa y yo nos apuntamos para ir a China para llevar un trabajo que se llamaba Encuentro con mi erotismo. Y no sé por qué, bueno, no importa por qué, yo tuve dinero para el pasaje y nada más me quedaban 2,000 pesos. Para comer 4 o 5 semanas en China, pues era muy poquito, 2,000 pesos. Y entonces, cuando el avión salía, creo que el lunes,
Y el sábado me voy al bazar del sábado y me gasto los 2,000 pesos en puros amates. Unos chiquititos que valían 5 pesos y unos grandototes que valían 60. Hice un rollo con todos los amates, le puse varias ligas, me subí al avión, los cuidé que no se maltrataran y que no fueran con todas las maletas. Y llegamos a China y entonces nos informaron que había un lugar cerca de donde era el Congreso que se llamaba Tienda de Latinoamérica. Y yo pensé, vamos allí y les decimos que nos vendan los amates y ya voy a tener dinero. Pero antes de entrar a la tienda, como 30 metros antes, se me ocurrió agarrar uno grandotote y ponérmelo así enfrente, todo largo, largo hasta las rodillas y caminar graciosamente con ese amate gigantesco. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que por allá venían 4 mujeres alemanas y que se me acercan y que llaman a otras que estaban más atrás y esas llamaron a otras que estaban más para allá. Y de pronto Teresa y yo estábamos rodeadas de 10 o 15 mujeres que decían, ¿qué es eso? ¿Dónde lo venden? Yo quiero, no los hemos visto en ninguna tienda, pero ¿qué es eso? Y Teresa hablaba muy bien inglés, entonces Teresa empezó a explicar que lo hacían de la corteza de los árboles y que la pintura prehispánica y que no sé qué. Y toda la gente emocionadísima y apenas habíamos llegado, yo no tenía idea de cómo se traducían los pesos a yenes y los dólares y quién sabe qué. Entonces yo dije, bueno, para no hacerme bolas, el que me costó 5 pesos lo vendo a 5 dólares, el que me costó 60 pesos, 60 dólares. En 2 horas habíamos vendido 2,000 dólares de los amates. Y yo dije, entonces cuando uno tiene necesidad del dinero, la mente se vuelve creativa y si uno confía, pues hasta tiene dinero. Y el caso es que fui a hacer un negocio a China y algunas mujeres chinas también compraron. Maravilloso. Rosa, siempre me ha encantado, y más en la generación que tú eres, cómo abriste camino en muchas cosas, como la terapia de grupo, Río Abierto, las constelaciones familiares, que abriste un instituto y das clases ahí, los grupos Mamut. Por aquí anda Emma Espejel, que el otro día me recordó que me vio y me conoció en un grupo Mamut de un encuentro de sexología, creo que en Cuernavaca, y ahí estábamos trabajando tú y yo, fíjate, a mí se me olvidó, pero todas las innovaciones que tú hiciste para la terapia y terapia de grupo y los grupos Mamut son muy impresionantes. ¿Qué más nos puedes decir, Rosa? Pues ya casi se me acabaron todos los cuentos, pero les digo que en el año 2011 mi hija Alejandra estaba viviendo en la selva en Costa Rica porque la habían contratado para cuidar monos que fueran huérfanos de madre y padre, porque la manada cuando ve un chango que no tiene ni mamá ni papá los maltratan. Entonces ella los educaba, los cuidaba, les subía la autoestima para que pudieran regresar a la manada. Y en el 2011 me invitó a pasar el año nuevo y ya tenía tantos amigos que vinieron como 14 gentes a la cena de año nuevo y entonces yo tal vez dije que sabía hacer constelaciones familiares y entonces 2 o 3 dijeron, es que a mí me recetaron hacerme una constelación familiar, pero no supe con quién ir y no sabía, qué barbaridad, ¿tú sabes hacer constelaciones? Entonces nos dimos cita para el 2 de enero, o sea, dentro de 2 días, a tal hora, íbamos a hacer las constelaciones familiares de 2 o 3 personas que la estaban pidiendo. Y de pronto me encontré que estaba en la selva haciendo constelaciones familiares. Grandioso, grandioso. Ahí está Ale.
¿Cómo fue tu experiencia, Rosa, con Bert Hellinger en esos aprendizajes respecto a las constelaciones familiares? Que por cierto aquí te escriben de Colima, que dicen que fuiste la pionera en dar a conocer las constelaciones familiares. Juan Luna te manda saludos y bueno, a mí me gustaría que nos compartieras un poco acerca de cómo fue tu experiencia con Bert Hellinger en estos aprendizajes. La primera vez que vi un trabajo de constelaciones familiares, no podía encontrar mi casa para regresarme. Empecé a dar vueltas en el coche y decía, pero ¿por qué? Si yo iba para el sur, pero ¿por qué estoy volteada para el norte? ¿Pero a qué horas me pasé el semáforo? O sea, de lo que yo había visto, no podía creer lo que ahí pasa. No sé si todos sepan, pero hazte de cuenta, alguien dice, quiero resolver un problema con mi mamá, entonces le dicen, elige a alguien para que represente a tu mamá, y entonces toma a una persona desconocida y dice, tú representas a mi mamá, y otra representa a lo mejor a ella, y entonces la que es la cliente, la que tiene el problema, se sale de la escena, y la escena que se produce tal como ocurriría si fueran las personas reales. O sea, la que no es su mamá, le pone la cara como se pone la mamá, o la regaña como la mamá, o le dice las tonterías que dice la mamá suya, y la clienta, la que vino a consultar, está en su silla riéndose de por qué una persona que no conoce a su mamá actúa como su mamá. Cuando una constelación lleva a 6 o 7 personas, es increíble. Un día estaba haciendo yo una constelación y la muchacha se estaba riendo, pero carcajeando. Yo me acerqué a su oreja y le dije, ¿pero de qué te ríes? Dice, fíjese, cada vez que habla la que representa a mi suegra, se le sube el dedo gordo del pie sobre los otros dedos, y eso le pasa a mi suegra. Pues eso yo nunca había visto, que el dedo gordo del pie se subiera a los otros dedos, pero le pasaba a su suegra y le pasaba a la representante de su suegra, sin que se hubieran conocido nunca, nunca, nunca. Y así, muchísimas veces pasan cosas parecidas. Grandioso, Rosa. No tenemos tiempo para toda la experiencia que tienes y sobre todo que fuiste una generación de una mujer que abrió camino y muy atrevida en muchas cosas súper novedosas en la terapia en general, en la psicoterapia, en la terapia sexual, en la terapia, etcétera. Y tienes publicaciones también, ¿no? En el año 2003, una mañana desperté y había soñado un libro que se llamaba Otra mirada al pasado para seguir adelante. Yo soñé ese libro y claro que me dije, claro, en las constelaciones echa otra mirada al pasado para seguir adelante. No, ese libro va a estar buenísimo. Entonces fui corriendo a buscarlo a la librería Gandhi. Me dijeron, ese libro no existe. Búsquelo, búsquelo, debe ser de un constelador, búsquelo. Es que no hay ese libro. Fui a otra librería y no había ese libro. Entonces me dije, a ver, a lo mejor es el libro que yo tengo que escribir. Entonces escribí un libro con ese nombre, pero primero lo soñé el nombre. Okay. Genial, genial. Pues creo que ya hablé bastante. Si me quieren hacer preguntas y si me quieren saludar las personas que ya me conocen, bienvenidos. Pues Sí, aquí Flora, Emma, Hola, Flora. Mira, te están enseñando el libro, Silvia Márquez. Hola, Silvia. Un abrazo, Rosa. Qué gusto oírte. ¿Quién era? Emma Espejel. Emma Espejel. Hola, Rosa. Qué gusto. Yo tengo el libro, me lo dedicaste. Sí, buenísimo. Tú escribiste un prefacio, mujer. Ajá, exacto. O el prólogo. Exactamente. Sí. Lo presentamos ahí en Copilco. Sí. Sí. Estaba lleno el auditorio. Sí, muy bonito. Aquí comentan, la doctora Doring es una gran mujer que ha ayudado a muchas personas y a muchas familias, llena de mucha experiencia y conocimiento, además de ser un
Gran y bello ser humano, de parte de Virginia Ortiz. Gracias. Rosa, gracias por ser la pionera en dar a conocer constelaciones en Colima. En Tlalpan le agradece su valiosa colaboración en la atención a familiares de pacientes con adicciones. No sé si de esa nos quisieras platicar algo de esa experiencia en la atención a familiares con pacientes con adicciones. Pues no tanto los acompaño a que vayan a AA, que los parientes vayan a la NON, que los jovencitos vayan a Latín y que tengan confianza, porque algunas personas creen que como es gratis, puedes dar 10 centavos o no dar nada, o sea, es prácticamente gratis. Algunas personas creen que esa terapia no sirve porque es gratis, pero realmente yo creo que fue un hallazgo la organización de AA. Yo creo que es el mejor lugar para ir. Excelente. Bien. ¿Quieres que... Ahí está Flora Aurón, ¿quieres hacer un comentario? Gracias, hola, qué gusto saludarlas. Alma y Claudia, quiero felicitarte, Rosa, y decir que Rosa es una terapeuta, eres una mujer y una terapeuta con gran vitalidad, entusiasmo, siempre buscando y con la curiosidad que te caracteriza, buscando y encontrando otras modalidades de terapia, o sea, muy abierta y flexible. Y te felicito por toda tu trayectoria y todas tus aportes. Rosa, Gracias. qué gusto. Gracias. Emma Espejel. Sí, Rosa, qué gusto de oírte. Yo quiero destacar tu trabajo tan generoso hacia las comunidades. Frecuentemente escucho que estuviste o estás en una comunidad, estuviste en San Pedro Mártir haciendo constelaciones y tu grupo de cáncer. Bueno, yo creo que eso habla mucho de tu generosidad. Sí, he trabajado mucho en el CAI, Centro de Ayuda y Atención para Enfermos de Cáncer, sí. Acá en el sur. Exacto. Felicidades. Gracias. Pues, ¿Alguna pregunta? Tenemos unos poquitos minutos todavía. si alguien tiene una pregunta o comentario para Rosa. Aquí están algunos de los libros, por si los quieren que nos preguntan, Constelaciones Familiares y Abrazo de Contención, que justo hablamos también sobre ese tema. Aquí está otro de los libros, Otra mirada al pasado para seguir adelante. 50 años de psicología aplicada. Marco Hinojosa, mucho gusto que me estés viendo. Queremos agradecerte, Rosa, por toda tu contribución, por toda tu experiencia y sobre todo la generosidad de venir a compartir con Hijas del Viento, con Alma Aldana y conmigo. Vamos a subir esta charla tanto a nuestro canal de YouTube como al Facebook para que se pueda compartir, para que las demás personas conozcan esta labor tan valiosa que has desarrollado, y te agradecemos en este homenaje importante para ti, con gratitud por toda la labor que has desarrollado. Muchas gracias, Rosa, por compartir con nosotras. Buenas noches y sigámonos cuidando el tiempo que nos queda. Y Rosa, honor a quien honor merece, y es un honor que hayas aceptado hacerte un homenaje el día de hoy y platicar. Pues muchas gracias, Alma, y muchas gracias, Claudia. Que es interminable, o sea, fue un resumen de resumen. No encontré rosas en mi jardín, ya sabes. Muchas gracias. Te mandamos flores de colores y un gran abrazo. Algún día te las daré en vivo y a todo color. Mira tu gato. Mi gato les dice gracias y buenas noches. Sí.
Blanco, precioso. Y para todo el grupo, muchas gracias por habernos acompañado. Rosa, ¿dónde se comunica la gente, las personas que quieran hacer un contacto contigo Les ahorita? doy mi celular. Sí. 55 Cinco- 21 06 67 77. A ver, ¿lo repites? 55, 21 ajá, 06. 06 07. 67 77. Ok. Ahí está. Muy bien. Pues muchísimas Mucho gracias. gusto. Gracias. Buenas noches y que descansemos todos. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias, hasta Bye. luego. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a todas y todos que nos acompañan. Los invitamos a seguir en nuestro grupo en Hijas del Viento, por favor. Todos los jueves estamos haciendo entrevistas. Es una idea de Claudia y que me invita y ahora es nuestra. No hay financiamiento, lo hacemos porque queremos hacer homenaje a las mujeres que han dado algo por la salud sexual, la salud mental, la salud vital. Y Rosa, pues, ¿qué más que Rosa Doren? Síganos todos los jueves, por favor. Hay una manita de Yolanda Martínez. Bueno, yo es la primera vez que entro, que las conozco. Buenas noches a todas. La verdad es que es muy interesante su plática que dieron a hoy y gracias por compartir. Gracias a Rosa por compartir este conocimiento que tiene. Muchas gracias a todas. Bienvenida, Yolanda. Gracias. Gracias. Rosa. Síganos todos los jueves, por favor. A veces cambiamos de horario cuando están nuestras invitadas en España o en Argentina u otros lugares. Gracias, Rosa. Es un honor. Creo que estoy viendo a Judith Landgrave. Ah, ahorita De Guadalajara. La estoy viendo de Guadalajara. Muy bien. Pero no habló. No, te manda saludos con la manita. Sí, de Guadalajara. Sí. ¿Alguien más? Pues gracias a Alejandra por su trabajo con los animalitos en la selva.